En esta oportunidad abordaremos la competencia de competencias ciudadanas como un elemento fundamental y sustancial de las 5 competencias del examen Saber Pro. De esa manera, este video se enfocará principalmente en 5 particularidades. Primero, a qué hace referencia estas competencias ciudadanas. Segundo, las recomendaciones básicas para entender o comprender mejor lo que son estas competencias. Y por último, las conclusiones o lo que en general buscaría la competencia de competencias ciudadanas. En primer lugar, cabe destacar que esta competencia de competencias ciudadanas busca que el profesional que se gradúa en Colombia entienda en qué país o en qué entorno vive. Y para esto, las competencias ciudadanas están divididas en 4 subcompetencias. Lo primero, entender unos conocimientos básicos generales del país, como por ejemplo la Constitución, los derechos y deberes y la organización del Estado. Por otro lado, la segunda subcompetencia hace referencia a la importancia de entender o valorar argumentos. Argumentos de quienes, de otras personas, comprender, tener una mirada amplia y global, pasando a una multiperspectiva e ideologías políticas diferentes tanto en el país como de manera general, finalizando con un pensamiento sistémico, entendiendo cómo se resuelven o cómo se generan los problemas y las necesidades de un país. De esa manera, una vez uno comprende cuáles son las competencias ciudadanas que tiene el examen del Saber Pro, cabe destacar que hay unas recomendaciones para poder avanzar. Porque en últimas, comprender las competencias ciudadanas, en otras palabras, en cierta medida implica entender o estar expuesto a un contexto particular. ¿Qué quiero decir? Lo que busca la competencia de competencias ciudadanas es que el participante o el estudiante de últimos años de una carrera universitaria pueda entender o pueda demostrar que sabe en qué país vive. Y para esto, esta competencia no busca que uno aprenda de un momento a otro las competencias ciudadanas, sino que las pueda aplicar. Por lo cual terminaría en cierta medida siendo un repaso de lo que ha sido la vida en el contexto colombiano. Para esto la primera recomendación en el caso de las definiciones es leer de manera general la Constitución Política de Colombia. En esa Constitución y leerla de manera general también se deben reconocer los derechos y los deberes. Y aquí se plantean una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es un derecho fundamental? ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cuáles son los derechos colectivos y del ambiente? Pero también, más allá de los derechos, entender los deberes y obligaciones de un colombiano. ¿Para qué? Para en últimas, identificar los mecanismos de protección y defensa de estos derechos. También este componente de definiciones hace referencia a la organización y funcionamiento del Estado. Y para esto también es importante reconocer o recordar que hay 2 tipos de organizaciones básicas. Primero, las ramas del poder público, la ejecutiva, legislativa y judicial, y por otro lado, los organismos del Estado, los cuales se pueden organizar en organismos de control, organismos electorales y otros organismos civiles. Entonces, entre otras palabras, se debe recordar e identificar estas características y en el caso de la organización de la República de Colombia, esto que acabamos de mencionar, las ramas del poder público, como mencioné, son la rama ejecutiva, en donde están la presidencia, gobernaciones y alcaldías, la legislativa, el Congreso, Senado, Cámara, la rama judicial, donde tenemos a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. En este orden de ideas es muy importante reconocer qué hace cada uno de estas ramas del poder público y cada una de estas características y cada una de estas entidades, para también pasar a reconocer los organismos del Estado, en donde los organismos del control tenemos a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. En los electorales tenemos el Consejo Nacional Electoral,
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y dentro de los otros estaría el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, y aquí también aplicarían otras superintendencias, y hay que reconocer qué es una superintendencia y la Agencia Nacional del Espectro. De esta manera, también reconociendo los organismos del Estado junto con las ramas del poder público, se podrá entender el funcionamiento del Estado colombiano. Pasando al siguiente aspecto, que es el de valoración. Y acá lo que se busca es que se tenga la capacidad de entender las posturas de las personas. En otras palabras, o lo que quiere decir, identificar y reconocer distintos puntos de vista. También la multiperspectiva y las ideologías políticas busca entender ideologías políticas, reconocer distintas posturas, muy similar al aspecto anterior. Posturas de derecha, de izquierda, de centro, posturas liberales, conservadoras, socialistas, comunistas, neoliberales, todo tipo de ideologías políticas que en general se aplican al contexto colombiano, pero también en el mundo. Y también cabe destacar la diversidad de pensamiento ante distintas características, respetarlas, pero también identificar distintos abordajes intersectoriales para llegar al último aspecto que hace referencia al pensamiento sistémico, en donde, en últimas, lo que se busca es que el colombiano tenga la capacidad de identificar y reconocer los problemas y soluciones de una sociedad y comunidad, pero también en el mismo sentido destacar la importancia y también reconocer su papel dentro de una sociedad y proteger lo que es la participación ciudadana. De esta manera, y ya para finalizar, este video, recapitulando lo que busca esta competencia, es reconocer las características del país en donde se vive, comprender el entorno, conocer los mecanismos de defensa de los derechos, cómo activar y cómo estos mecanismos hacen parte de todos nosotros, conocer los mecanismos de participación ciudadana, tener un pensamiento crítico, comprender lo que significa democracia, reconocer a los otros y entender lo que significa ser ciudadano. Por lo cual, al abordar y reconocer estas competencias ciudadanas, se busca que con este video se pueda plantear un plan de estudio o un plan de repaso para poder fortalecer y avanzar en estos componentes que se han explicado. Por lo demás, se invita a que independientemente de lo que busca el examen, como profesionales puedan a futuro ir fortaleciendo estos elementos, estas competencias que se requieren para poder construir un país de una manera colectiva. Muchísimas gracias.